fue eso, que es la templanza. ¿Qué entienden ustedes por templanza? Me gustaría escucharlo. A ver si tenemos todos una misma idea o no. Matías, ¿qué entiendes tú por templanza? En algún momento entendí algo, pero ahora ya se me olvidó. Ya, gracias, Matías. De nada. Samu, ¿qué entiendes por templanza tú? Al principio, cuando conocí la palabra en Reina Valera, no sabía qué significaba. Pero cuando la leí en otra versión, la traducía como dominio propio. Ya, Entonces, ahí la entendí mejor. ya, perfecto. ¿El resto tiene alguna otra opinión o piensan que es eso? ¿Qué piensan que es templanza? ¿Está bien lo que dijo el Samu, no? A lo mejor está equivocado. A mí en Maranata tocaron una vez el tema y siempre me quedó que templanza era como la moderación hacia lo que nosotros queríamos. Eso era como lo que yo me acuerdo que me enseñaron allá. Ya, una moderación a lo que queremos. Bueno, ¿quién tiene otra opinión? Gracias. La Rosana está por ahí, ¿o no? No, se fue a atender a los chicos. ¿Quién fue? El Maxi. Sí, aquí llegué recién. Maxi, ¿quién tiene esto por templanza? Alguien dijo dominio propio, otro dijo, otra persona dijo moderación. ¿Quién tiene esto por templanza? La verdad, como que no sé, o sea, lo que me llega a la mente así es como, y relacionándolo con la foto, así como balance, equilibrio, así. Ya, te ayudó la foto, bien. Te Sí. salvó. Ya. Hay algunos que yo no conozco mucho. Caro, ¿por qué es Caro O? O sea, me pasó una O solamente. Ah, yo pensé que era Caro Osorio, una cosa así. Ya. No. Le puse 2 solamente. ¿Más o menos una idea de lo que puede hacer templanza? O sea, para empezar, los frutos del espíritu son lo que nosotros debemos desarrollar. Entonces, me imagino que igual va orientado a lo que dicen los chiquillos, más que nada igual como el autocontrol, el poder estar en una situación y tener ese dominio de las cosas. Ya, perfecto. Perfecto. Más o menos tenemos una idea, ¿no es cierto? Autocontrol, dijo alguien, otro dijo dominio propio. Por ahí otro se agarró de la imagen y dijo equilibrio. Veamos qué es este tema, qué es la templanza. Pero antes de eso, es súper importante ver en qué contexto está el tema del fruto del espíritu, porque esto nos va a entender un poquito más lo que es la templanza. El contexto de lo que estamos hablando está en Gálatas, del 5 al 16 al 26. ¿Ya? Y es esto. Principalmente, el contexto del fruto del espíritu está en esto. Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Gálatas 5, 17. Y dentro de eso, de ese contexto, me imagino que ustedes vieron esto. Conversaron de esto al principio, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Mira, ¿por qué es importante? Porque en Gálatas, el autor, que es Pablo, antes de hablar del fruto del Espíritu, habla de esto. Son las obras de la carne. O sea, nuestra humanidad, ¿ya? Nuestro viejo yo, por eso. Es más que nada nuestra humanidad. Esto se contrasta con el fruto del Espíritu. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está en nuestra humanidad? Están estos pecados sexuales que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Hay pecados religiosos, hay pecados procedentes del yo, como los celos, las iras, los pleitos.
todas esas cosas que son parte del ser humano es lo que contrasta al fruto del Espíritu Santo. Y es bueno revisar esta lista porque es bueno, en cierta forma, reflexionar. ¿Ya? Reflexionar viene de la palabra reflejarse. O sea, cuando tú miras la palabra, ¿cómo te reflejas ante eso? Por ejemplo, perdona que te use a ti, Matías, pero está ahí como de cabeza la reunión. ¿Tú, sinceramente, has tenido algún problema con alguna de estas cosas que están ahí? ¿Que te ha dominado, por así? A lo mejor la ira, a lo mejor, no sé, el adulterio porque no estás casado, pero la lascivia o la envidia. ¿Hay alguna cosa de ahí que tú digas, sí, en realidad yo he tenido que luchar contra esto? Para no entrar en detalles, sí. Yo creo que todos hemos tenido que luchar con algunas de estas cosas, ¿no es cierto? Porque nuestra humanidad, algunas de estas cosas son como más influenciadas en nosotros que otras. Entonces, ¿cómo llegamos a derrotar? Es la pregunta. Si yo tengo problemas, por ejemplo, con la lascivia, mira, si las definiciones a lo mejor son complicadas, adulterio lo tenemos todo claro que es el adulterio. Pero, por ejemplo, ¿qué es la fornicación? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Me imagino que sí. ¿Qué significa? ¿O qué idea? ¿Puedo? Sí, pues. Es tener relaciones antes del matrimonio. Sí, por lo que yo tengo entendido. Ya. Mira, la mayoría piensa que fornicación es tener relaciones antes del matrimonio. Pero ¿sabes qué? La palabra original de fornicación es porneia. Y viene la palabra pornografía. Fornicación es toda relación sexual no aprobada por Dios o ilícita. No es solo tener relaciones antes del matrimonio, ¿ya? Sino cualquier tipo de relación que sea ilícita. ¿Ok? Incluso dentro del matrimonio puede haber relaciones sexuales que no sean agradables al Señor. Entonces, hay que tener claro eso también. La lascivia, por ejemplo. ¿Qué es la lascivia? ¿Saben ustedes lo que es eso, no? Aquí dice inmoralidad desvergonzada. Ya. En este diccionario bíblico. Perfecto. O deseo sexual exacerbado, ¿ya? No descontrolado, etcétera. O sea, es importante entender cada uno de estas áreas, digamos, para saber si nosotros tenemos algún problema en esa área. Y ser honesto, decir, sí, mira, a mí me cuesta mucho porque tengo que luchar contra esto. A lo mejor tengo que luchar contra la envidia, o tengo que luchar contra la envidia, o la borrachera. A lo mejor tengo un problema con el alcohol, etcétera. Entonces, aquí está el listado de lo que somos como seres humanos, ¿ya? Por lo que tenemos que, por así decirlo, luchar día a día. Y lo que contrasta esto es el fruto del Espíritu Santo, ¿ya? Y ahí dice, pero, o más, el fruto del Espíritu Santo es, y ahí están todos los que ustedes ya han visto. Y nosotros lo que vamos a conversar hoy día es la que está en rojito, que es la templanza. Después vamos a volver a conversar de estas obras de la carne, ¿ya? Pero ese es el contexto. Un contraste entre nuestras obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? Conversen y pregunten, todo lo que quieran. Yo tengo nudo, pero no está tan relacionada con el tema, sino con una pregunta aquí. ¿Existe la violación en el matrimonio? Sí, existe. ¿Y por qué? Porque violación es toda relación sexual no consentida. Dentro del matrimonio también, por eso les dije, también puede haber fornicación, cuando el hombre obliga a la mujer, o quizás al revés puede ser, no sé, a tener relaciones sexuales. Eso no es bien visto a los ojos del Señor. Entonces sí puede existir dentro del matrimonio y otras cosas más también, que entran dentro de esta área de la fornicación. Así que tu pregunta está muy bien atinada.
Gracias. Y eso, bueno, puede ser un tema de conversa para otras reuniones. ¿Estamos ok hasta aquí o hay alguna otra comentario o pregunta? Ya, avancemos entonces. Como les digo, por favor, conversen y comenten cuando quieran. Bien, hablemos un poquito de la templanza. ¿Qué es la templanza? Yo les pregunté al principio qué es la templanza. Algunos dijeron algunas definiciones. El diccionario, nunca sabía si se dice vine o vaine, pero ese diccionario, que es bien conocido, dice que la palabra templanza, el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. Por eso, cuando tú haces un estudio de palabra o quieres saber qué significa la palabra, tienes que ir al griego. Y la palabra griega de templanza es enkrateia, ¿ya? Y eso se traduce como, a final de cuentas, como dominio propio, ¿ya? Y en algunos pasajes también se traduce como continencia. Dominio propio o continencia, ¿ya? Esa es la definición que da Vine, o Vine. Y hay otra definición que me gustó, que me lo comentó alguna vez Israel, que es esa. Es la misma palabra, encrateia, pero Platón lo usa esta palabra para autocontrol, ¿ya? Dominio propio, autocontrol, se parece mucho. Y dice, es el espíritu que ha dominado sus deseos y la búsqueda del placer. Se usa en la disciplina del atleta en 1 Corintios 9 y del dominio del sexo que caracteriza al cristiano en 1 Corintios 7. En la parte secular, o sea, no eclesiástica, en griego se usa de la virtud de un emperador que nunca deja que sus intereses privados ejerzan influencia en el gobierno de su pueblo. Entonces, si tomamos todo esto, templanza entonces vendría a ser dominio propio o disciplina. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya, vale. Sí. Me gusta escucharlo. Ok, entonces ya tenemos claro, se fijan cuando partimos estaba la figura esa de las piedritas como el equilibrio, se refiere al equilibrio a eso, al autocontrol propio y a la disciplina. Entonces, después que vimos todas esas obras de la carne, ¿será que necesitamos esto? Dominio propio, disciplina, autocontrol. ¿Para qué queremos esto? ¿Para qué queremos la templanza? ¿Qué piensan ustedes? Para no caer en pecado. ¿Cómo? Para no caer en pecado. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Solo eso? ¿Se está entendiendo hasta acá cuál es la relación? Lo que yo quiero que vean es que si yo tengo un problema, por ejemplo, si yo tengo un problema con el alcohol y caigo en borracheras permanentemente, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que necesito? Ayuda. Sí, ayuda al alcohólico anónimo. Lo que pasa es pero que, ¿qué tipo? ¿por qué le digo ayuda? Porque cuando uno cae constantemente en las borracheras, porque el autocontrol ya no está. Por lo tanto, se necesita una ayuda aparte, que fue una ayuda idónea, para poder ayudarle y que pueda existir un trabajo para que empiece nuevamente a haber un autocontrol. Es un Perfecto. proceso igual. ¿Te das cuenta? Claro, tú partiste con que necesita ayuda, pero al final llegaste a que poder controlar, ¿no es cierto? O dominar esa situación. Entonces, lo que necesitas en este caso es la templanza. Exacto. Pregunta. Generalmente, ¿qué hacemos cuando algunas áreas de nuestra vida están? Cuando, si tengo problemas con el alcohol, por ejemplo. ¿Qué es lo que generalmente uno hace para solucionar ese problema? Se empieza como a mirarse a sí mismo, así como cuestionarse, así como qué estoy haciendo, sí. ¿Ya? ¿Eso es una cosa? O se ve como vulgarmente como las embarradas que dejó atrás, así como chuta, ¿qué hice? Eso. Ya.
¿Y qué tratas de hacer entonces? Tratas de dejar, como que Ya. dejar un poco el alcohol. Tratas de dejar, perfecto. O sea, lo primero que hacemos es llenarnos de buenas intenciones y promesas. ¿Cuáles son esas? Nunca más lo voy a hacer. ¿Sí? A lo mejor ustedes han visto ese tema de los problemas de violencia en la pareja, ¿ya? El típico que el hombre abusador dice, nunca más lo voy a volver a hacer. Pero claro, hay un arrepentimiento en el momento, porque no hay un control. Esa es típica, mañana lo dejo. O voy a hablar mi lengua, por ejemplo. Yo puedo, ¿eh? Ahí está el yo puedo. Yo puedo, no lo voy a volver a hacer, mañana lo voy a dejar o voy a hacer esto. Siempre yo puedo. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema con eso? Y ahí empieza como una lucha interna entre el sí y el no. Uh-huh. Primero, el problema de la confianza en uno mismo es que esto nos capacita para lograr algunas cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la confianza en uno mismo nos limita el potencial humano. O sea, nosotros como seres humanos, algunos tenemos más capacidades que otros. Algunos vamos a poder lograr algunas cosas, otros menos, otros más. Pero esa confianza en uno mismo, del yo puedo, nos limita a lo que podemos como seres humanos. Y a veces eso es bastante mínimo. Entonces, ¿qué pasa al final? Que todas estas buenas intenciones terminan muchas veces en fracaso. Y nos hunden más y más porque tenemos la intención de dejar lo que nos está dominando, pero no podemos. A veces nos va súper bien y de repente hasta ahí llegamos. Entonces, ojo con eso, la confianza en uno mismo muchas veces nos lleva a esa imagen que está ahí. Aquí viene la contraparte, la parte buena. Esta derrota se puede cambiar en victoria. Pero esta disciplina la tenemos disponible por medio del Señor. Y eso es dominio propio en acción. Entonces, esta disciplina, que llamamos templanza, es evidencia entonces del poder del Espíritu Santo. ¿A dónde nos estamos enfocando ahora? ¿Qué es lo que debemos hacer? Fíjate que esto es importante. Cambia el poder de tu voluntad, ese chiquito que decía yo puedo, cambia ese yo puedo, o el poder de tu voluntad, por el poder de Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Esta frase se usa mucho, ¿ya? Este versículo se usa mucho para diferentes cosas. Pero aquí lo podemos aplicar igual. Porque ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece se está enfocando en quién. ¿En quién se enfoca ese puedo? En Cristo, en Dios. En Cristo. En Cristo. Y no en nosotros. ¿Ya? Eso es importante. O sea, cambia tu yo quiero o yo puedo por todo lo puedo, pero en Cristo. O sea, deposita en el Señor ese problema. ¿Ya? Entonces ahora tú puedes, pero por medio del poder de Dios. No es que yo pueda por mi capacidad humana, sino porque ese poder me lo puede entregar el Señor. Eso que está ahí al lado, es una frase de Efesios 1:19, que es parte de una oración de Pablo. Y él habla de cuán incomparable es la grandeza de su poder, el poder de Dios a favor de los que creemos. Ahí en la Reina Valera usa una palabra rimbombante, no me acuerdo ahora, pero es que nos está diciendo que el poder de Dios es sumamente grande. Entonces, no olvidemos que el poder de nuestra voluntad es limitado, pero el poder de Dios es ilimitado. Eso te habla mucho de el Señor que tenemos, ¿ya? ¿Cómo es tu Dios? Si tú sabes, tú dices, no, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es, el poder de Dios es ilimitado, entonces deposita todo en el Señor. Porque Él tiene el poder para ayudarte a controlar o a disciplinar esa área que a ti te está costando. Que a nosotros nos cuesta. En la Reina Valera decía supereminente grandeza. Supereminente grandeza de su poder, sí. Esa es la palabra, sí. Correcto.
Ese es el Señor que tenemos. Entonces, primero depositemos todo eso, nuestra confianza en el poder de Dios. Y lo otro es, dice, todo lo puesto en Cristo, todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece. O sea, ahora la fortaleza es de Dios. Las debilidades que nosotros podemos tener, ahora la cambiamos por la fortaleza que nos da el Señor. ¿Sí? Nuestra fortaleza es limitada. ¿Ya? Por eso no es sorpresa que fracasemos muchas veces en nuestros intentos, nuestras buenas intenciones. Pero cuando depositamos todo en el poder de Dios, entonces ya podemos obtener la victoria. Y ahora sí cambia la cosa, ¿te fijas? Ahora es, no yo puedo, sino todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, cuando hablamos de la templanza, o este dominio propio, no es algo que nosotros, que salga de nosotros, o nazca de nosotros, o que nosotros podamos producir, es algo del Señor. Entonces, debemos depositar en el Señor nuestras debilidades. Al principio, cuando estaban las obras de la carne, ahí yo molesté solo a Matías, pero todos tenemos que luchar con eso diariamente. Algunos más con algunas cosas, otros más con otras. Pero para luchar con eso, no podemos luchar con nuestras propias fuerzas. Tenemos que luchar con las fuerzas que nos da el Señor. Y esas fuerzas que nos da el Señor, ese dominio propio, es fruto del Espíritu Santo. Entonces, entreguemos eso al Señor y el Señor es el que va a hacer la obra en nosotros. Y ahí vamos a poder decir, yo puedo, pero yo puedo en Cristo. ¿Comentarios o consultas hasta acá? ¿Nada? ¿Ningún comentario? Por mi parte, no. Ok. Yo le dije que esto iba a ser bien breve, pero la idea era que conversáramos un poquito. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo lo hago en la práctica? Porque esto en el papel se ve bastante interesante o claro, pero ¿cómo lo hago en la práctica? ¿Cómo hago que este Espíritu Santo produzca fruto en mi vida? Ahora los quiero escuchar a ustedes. Porque la idea es que esto sea o sea, vida en nosotros. ¿Qué significa esto para mí? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago para que haya fruto del Espíritu Santo en mi vida? ¿Alguno tiene algo que compartir o piensa que puede ser de alguna forma? O sea, no sé si será así, pero me tomo como ejemplo, y se lo dije a los chicos hace tiempo, los jóvenes, que el semestre pasado fue un semestre súper duro para mí en lo que es estudio, Ujú. porque fue súper difícil. Bueno, para empezar, porque partimos con esto de los computadores acá online, entonces fue súper difícil adaptarse, mandarse para la prueba y todo. Entonces, y sobre todo que hay muchas cosas del ramo de psicología, porque estoy estudiando psicología, eh, que es muy difícil que, por ejemplo, de lunes a viernes te estén hablando cosas que no es de Dios y el viernes hablar de Dios, entonces como ¡puf! Te explota la cabeza. Entonces, como, no sé, como que hablar como frente a profesores que tienen otras visiones como súper difícil. Entonces, ya estudiar eso es complicado. Y lo otro es que también, pues, por lo mismo, uno estudia, lee, se estresa y termina súper cansado. Entonces, yo decía y como que rogaba así como ayuda, así como todo en los medios, así como, oye, como un tip para estudiar, así, consejo. Y de repente estaba en mi pieza y como que ya lo único que quedé fue una de las tantas, porque tampoco cabe recalcar que nunca pude ir a los jóvenes porque tenía una clase de vespertino que me impedía ir. Y las veces que iba era ya sea porque cancelaba la clase, feriado, por X motivo. Entonces, en una reunión de jóvenes que tuve ahí, me tocó tanto el tema que al día siguiente empecé a orar. Oré al Señor así como, eh, porque esto de relacionarlo con el estudio, igual como casi nunca lo hago porque yo como estudio, así como, y me va bien, entonces como que no busco tanta como la necesidad de Dios, pero erré, porque al final
si es necesario. Entonces empecé a orar al Señor, así como que me dé fortaleza, paciencia sobre todo. Y me llamó mucho la atención lo que dice ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí tengo que reconocer de que todo el semestre que me ayudó así, porque ahí después me saqué buenas notas igual, participaba harto en clase, entonces el crédito se lo doy al Señor, porque al final fue el que me dio la ayuda, Él me dio como el empujón para seguir adelante, me dio eso como el abrazo acogedor de consuelo. Entonces fue súper, súper bonito. Entonces eso lo pude ver ahí, mediante los estudios. Entonces lo encontré súper bonito, súper bueno. Y bueno, Maxi, a mí me quedó algo importante que tú dijiste, que una palabra dijiste, empecé a orar. Sí. O sea, empecé a conversar con el Señor. Y eso es súper clave. Eso es súper clave. ¿Alguien más que quiera compartir cómo piensa que puede hacer realidad esto en su vida? Sabe que a mí me pasó por lo menos de que igual lo que dijo el Maxi, igual me hizo como ruido porque em, cuando terminé el semestre pasado y cuando fue como el término de la crisis social y todo eso, em, nosotros teníamos que volver a clase y toda la cuestión que involucraba las pruebas y todo junto tenerlo en realidad. Y me acuerdo que mi amigo Samuel, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Me cuesta harto banco de sangre. Y banco para mí era como, más que estresante, era como entender como cada proceso que involucra, bueno, diferentes reacciones entre el antígeno y el anticuerpo, como nosotros lo llamamos en el laboratorio, y, y entender el proceso de cómo se hacía, sobre todo para las pruebas de laboratorio. Me acuerdo que tenía las últimas pruebas también, y mi amigo Samu me decía que estuviera tranquilo, que confiara en Dios, porque todo se puede. O sea, uno tenía como la esperanza de que le fuera bien, pero no solamente uno como que por sí va a salir de que le va a ir bien, sino hay otros factores, por ejemplo, los nervios, todo eso, nunca uno lo favorece. Entonces siempre él me dijo que tuviera como la calma, que confiara, y así fui estudiando y con esa convicción, o sea, con ese motivo de que siempre iba a estar Dios ahí, que me iba a como ayudar para alcanzar a lo mejor pasar el ramo. Porque yo me acuerdo que no es que iba mal, pero estaba como al borde, así como iba a puros cuatro, me acuerdo. Perfecto. Miren, vamos a volver atrás un poquito. Solo quiero que me digan sí o no. ¿Tienes problemas con alguna de estas cosas que están aquí? ¿Que te cuesta controlarlas? Voy a partir por, bueno, que soy eso. ¿Quién? Maxi, tú no me has dicho. Solo sí o no. Ve el listado y dime, sí, tengo problemas para controlar algo de ahí. Nada más, no me digas qué. Sí. Ya. ¿Nivaldo? Sí. Claro. Sí. Léalo bien, no digan solo sí porque sí, sino que léalo bien y dense cuenta. ¿Por qué hago esto? Porque la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. Y la palabra de Dios siempre tiene que producir algo en nosotros. Entonces, esto me ayuda a reconocer cuáles son mis debilidades, cuáles son mis necesidades. Samu, ¿hay algo de ahí, una o más cosas que te cueste controlar o dominar? Sí. ¿Sí? Ghislaine. No te escucho. Dije sí. Ah, vale. Tenía- Rosana, ¿me escucháis?
Parece que no. Sí, Eh, ahora sí, sí. Rosana, ¿hay algo de ahí de ese listado que a ti digamos que te toque y te digas si hay algo de ahí que me cuesta controlar o dominar? Sí. Bien, gracias. Dani, no sé si dijo. ¿Y la Tania? Sí. Ya. ¿Por qué hago este ejercicio? Nada más porque es bueno ser honesto con uno mismo. ¿Ya? Todos tenemos algo de ahí que nos cuesta dominar o controlar. ¿Qué es lo importante? Es que no intentemos dominarlo o controlarlo con nuestras propias fuerzas. ¿Ya? Porque esa disciplina o ese dominio propio con estas cosas las vamos a lograr con el fruto del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor. Solos, lo más probable es que solos fracasemos. ¿Ya? Estoy adelantándome un poquito ahora. Lo más probable es que lleguemos a eso. Entonces, la invitación es, depende del Señor, busca el fruto del Espíritu Santo para poder trabajar esas áreas que reconocemos en que necesitamos ayuda. Alguien dijo por ahí, hay que buscar ayuda. Sí, busquemos la ayuda en el Señor, busquemos la ayuda en el Espíritu Santo. Y una forma práctica que les quiero compartir es la siguiente. Esta de acá. Este es un versículo que a mí, cuando partí en el Evangelio, que yo partí más o menos, yo creo que a la edad de ustedes más o menos, recién partí en el Evangelio, a mí este versículo me tocó, me impactó y hasta el día de hoy me ayuda mucho. ¿Qué es este? Probablemente ustedes se lo saben de memoria. Pero es tan como valioso. Dice, yo soy la vid, dice Jesucristo. Ustedes son los pámpanos. ¿Ustedes saben lo que son los pámpanos? ¿Cachan lo que son los pámpanos, no? Son. Las ramas que contienen el fruto. Ya, las ramas, perfecto, gracias. El racimo, ¿no es cierto? Entonces, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué llevará? ¿Mucho? ¿Poco? Mucho fruto. Mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, la invitación, si ustedes quieren producir el fruto del Espíritu Santo, la clave está en esto. Permanecer en Cristo. Permanecer indica una relación, una intimidad, o sea, es estar permanentemente con Cristo. ¿Y cómo estoy permanentemente con Cristo? El Maxi ya dio una clave, oración. Y otra clave es su palabra. Lo que estamos haciendo acá. Entonces la invitación es, estudien la palabra de Dios. No dejen de escudriñar, de leer, de estudiar, de compartir, de conversar estas cosas. Y no dejen de conversar con el Señor en oración. Una oración sencilla, una oración sincera. ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que anhelo? Conversar con el Señor. En esa relación íntima es cuando ustedes van a llevar fruto. Y en esa relación íntima es donde el Espíritu Santo se va a ir mostrando cada vez más en su vida. Entonces, esa es la invitación. ¿Algún comentario final? ¿Alguna consulta? ¿Todo ok? Yo ayer estaba estudiando la Biblia y comentaba dentro del estudio que a veces siento que no llevo suficiente fruto, se podría decir, o no hago suficiente de lo que se espera de mí como cristiana. Y eso me complica un poco porque
siento que la causa de no poder hacer eso es por siempre estar resolviendo problemas ajenos. Y me hacen sentir culpable. Al menos cuando yo estaba en el colegio, yo hablaba a mis compañeros de Dios cuando me preguntaban sobre qué leía en la Biblia, y creo que fue el único periodo de mi vida en el cual realmente pude hacer algo, una diferencia. ¿Y tú te sientes mal porque no estás hablando con otros de Dios? Un poco. Es que siento como que de alguna forma Dios, a través de videos cristianos o otras situaciones, como que me hace, siento como que me hace saber, no sé si será él, pero que debería compartir el mensaje. Mira, gracias por compartir eso. Yo creo que todos, en cierta forma, nos sentimos como al debe con el Señor. No creo que alguien diga, "Ah, yo estoy súper bien y soy un 7 con el Señor". Yo creo que todos nos sentimos que siempre nos falta más con el Señor. Y eso es bueno. Eso es bueno porque te motiva a buscar más al Señor. Ahora, no se olviden que mostrar al Señor no es solo hablar de Él. Mostramos al Señor con nuestra vida. Mostramos al Señor cuando hacemos esto, cuando hay fruto del Espíritu en nosotros. Una palabra de amor, un acto de paciencia, algo de bondad. Nosotros mostramos al Señor de muchas formas en nuestro diario vivir. Incluso cuando no peleamos con alguien que nos ofende, por ejemplo, mostramos al Señor igual. Hay muchas formas de mostrar al Señor, no solo predicando o hablando, ¿ya? También con nuestro actuar. Y a veces, como dice un viejo refrán por ahí, tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. A veces la gente se va a acercar a ustedes, a nosotros, por algo que vieron que hicimos o no hicimos correctamente. Y ahí puede que surja la posibilidad de hablar del Señor. Pero no te aflijas, o sea, todos, yo creo, hablo por todos, nos sentimos que todavía nos falta mucho para agradar al Señor. Y es un caminar de todos nosotros. El cristianismo es un crecimiento a diario. Y todos los días aprendemos. Y a veces nos equivocamos, y a veces caemos, y nos levantamos. Pero la idea es ir creciendo e ir madurando con el Señor. Por eso es que este versículo se los dejo como para que quede en su memoria. Busquemos tener una relación íntima con el Señor en todo momento. ¿Qué es lo que significa eso? Como les dije, conversar con el Señor, orar con Él, leer lo que Él nos dice, y bueno, animarnos a practicar lo que Él nos pide. Lo que le agrada al Señor, entonces a mí me agrada. Lo que le desagrada al Señor, entonces a mí me desagrada. Y así vivir el día a día. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, ¿qué es lo que quiero dejarles? Todos nosotros luchamos con las obras de la carne. No piensen que porque es el Israel, o es el pastor, o es un diácono, o es alguien que no tiene estas luchas. Todos tenemos estas luchas. Todos tenemos luchas contra las obras de la carne, contra nuestra naturaleza humana. Lo importante es que, ¿cómo luchamos contra eso? Es buscando al Señor todos los días, relacionándonos con Él, orando, escuchando su palabra, leyendo su palabra, buscándole más a Él. Y el Señor entonces va a producir el fruto que nosotros esperamos. No dependan de sus propias fuerzas, sino que pongan todo en el poder del Señor. Esa es la clave, esa es la idea. Y eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. Así que ahí abran sus micrófonos si quieren decir algo. Y si no, oramos para terminar o para cerrar esta parte.
¿Siempre son tan calladitos? No, es bonito el tema, muy bueno, me gustó. Bueno, gracias Maxi por... Reflexionando, por eso no habla. Bueno. Sí, por lo general son muy calladitos. Ah, ya. Bueno, a mí me gusta conversar, me gusta siempre hacer esto conversando, pero gracias por sus aportes, por sus opiniones y también por la invitación a compartir este pequeño tema. ¿Cerramos con una oración entonces? ¿Amén? Amén. Ok. Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, vamos a su presencia en el nombre de Jesucristo. En primer lugar, Señor, le alabamos, Señor, por todas sus múltiples bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Esas bendiciones que nos hacen parte, Señor, de su reino. Nos hacen parte, Señor, como hijos suyos de esa herencia eterna que usted nos ha prometido, Señor. Gracias por no dejarnos huérfanos, Señor. Gracias porque, aunque aquí no está en la tierra Jesucristo, tenemos a nuestro Espíritu Santo, al ayudador, a aquel que nos dejó, Señor, para acompañarnos, para orientarnos, para enseñarnos, pero también, Señor, para producir este fruto que necesitamos todos nosotros, porque luchamos diariamente, Señor, contra todas las obras de la carne, contra nuestra naturaleza humana, que están de nosotros, Señor, y que a veces nos supera. Pero, Señor, gracias porque su Espíritu Santo es el que hace la obra. Gracias porque Él es el que puede producir en nosotros ese fruto que nosotros no podemos. Gracias por todo, Señor, por preocuparse de nosotros, porque esto también es una muestra, Señor, del gran amor que nos tiene por nosotros. Gracias por su Espíritu Santo. Que Él haga la obra en cada uno de nosotros, Señor, y ayúdenos a depender de Él en todo, Señor, en nuestra vida. Se lo agradecemos y se lo pedimos humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.